Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Bienvenidos a esta lección número 6 del tomo 9, unidad 1, donde estamos hablando acerca de personajes claves entre Éxodos y Deuteronomio. Le damos la bienvenida como Iglesia del Calvario. Estamos aquí representando a la Iglesia del Calvario bajo el ministerio de nuestro pastor, el reverendo Osvaldo Torres, con su amada esposa Abigail. Vamos a entrar de lleno entonces a la materia de esta hora, hoy 11 de octubre del 2024. Es mi nombre Marilyn Colón, para aquellos que no me conocen, y para los que me conocen, saludos nuevamente. Gracias por acompañarnos, por conectarte, y de igual manera aquellos que también más adelante tendrán la oportunidad de conectarse y disfrutar y ser edificados por esta palabra. Vamos a estar entre Éxodos y Deuteronomios y Números. Vamos a estar para adelante y para atrás. Como siempre, pónganse cómodos. Si tienen, bueno, a menos que estén conduciendo y estén ocupados en el trabajo o algo, están en tu casa tranquilo, donde estén, vayan tomando notas de las citas bíblicas, tengan su refrigerio listo para que vaya disfrutando mientras estamos aquí en esta hora. Oramos. Padre nuestro, Dios bueno, Dios grande y maravilloso. Gracias porque tú nos concedes estar aquí en esta hora, Señor amado. Te pido, Dios, que tú bendigas de manera especial a cada oyente, a cada persona que esté conectado y que más adelante igual manera se conectará en el futuro. Padre, que Dios del cielo, que sean bendecidos y ministrados por el poder de tu palabra. Yo te doy gracias, Señor, porque tú me das esta oportunidad donde podemos conectarnos, Dios del cielo. Te damos gracias por tu favor, por tu cuidado siempre. Estamos agradecidos, Señor, porque tú has tenido misericordia de tu pueblo. Padre, en estos lugares como en la Florida, que han sido azotados, Señor, que acaban de pasar esta prueba, Señor amado, con el azote de la tormenta, pero te doy gracias por preservar sus vidas. Padre, que tú les des la fortaleza, que vengan los recursos, Señor, que necesiten rápido para que puedan volver a levantarse. Yo te doy gracias, Señor, otra vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto tras la salida de Egipto, Josué desempeñó un papel crucial. Hemos hablado ya de cómo comenzó Moisés, el papel o lo que aportó Aarón en el ministerio liderazgo de Moisés, Jetro, su suegro, también como consejero. Hoy vamos a estar hablando de Josué, que Josué ocupó este papel tan crucial en el ministerio liderazgo de Moisés. Josué fue su escudero, Josué fue su asistente, su otro asistente. Y durante este periodo, estos 40 años que estuvieron atravesando, estuvieron en el desierto, fueron también 40 años de adiestramiento, de preparación para la vida de Josué. Josué bajo las alas, bajo la cobertura de Moisés, aprendió mucho. Además de que tuvo también su propia experiencia, tuvo su propia relación con Dios, tuvo la oportunidad de trabajar de cerca, de observar de cerca el liderazgo de Moisés. Y su personalidad, su testimonio no pasó de alto. Fue bien visto por el pueblo de Israel, especialmente fue bien visto por Dios. Y al ser de este tipo de carácter, un hombre justo, humilde, sencillo, apasionado también por Dios, por la dirección de Dios, por su fe tan firme en las palabras de Dios, en sus promesas, como ya hablamos la semana pasada, que él junto con Caleb estuvieron luchando constantemente con el pueblo para inyectarles esperanza, que no perdieran la confianza, la fe en Dios, que Dios
era el Dios todopoderoso y que hasta ese entonces había cumplido la promesa y que estaban a punto de poder disfrutarla. Y esta confianza y testimonio, el respeto que se ganó Josué de parte de Moisés y del pueblo, fue una parte tan esencial y crucial en su formación de liderazgo. Estamos en esta lección número 6 con el título Desarrollo Espiritual de Josué para el Liderazgo. La verdad central nos dice que los discípulos espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Los discípulos espirituales cultivan un liderazgo piadoso. Uno de los momentos más significativos en la vida de Josué ocurrió cuando Moisés había enviado a los 12 espías, y dentro de esos 12 espías, como hablamos la semana pasada, estaba Josué. Y fueron enviados con una misión, con el propósito de que fueran a explorar la tierra. Se les dieron una serie de preguntas que ellos tenían que ir y venir con las respuestas. También tenían que venir con algún tipo de pruebas en sus manos del fruto de esa tierra, para darle de muestra al pueblo, para que así el pueblo se sintiera animado, para que así el pueblo estuviera tranquilos y confiados y celebrando en esa herencia que había sido prometida de parte de Dios, que ellos estaban a punto de recibirla. Al regreso de Josué, como sabemos la historia, muchos procuraron o se enfocaron, dedicaron mucho tiempo para desanimar y desalentar al pueblo, dándole muchos informes y enfocándose, aunque era realidad que sí habían, las personas eran más grandes, más gigantes, estaba más fortificada la ciudad. Aunque sí era una realidad y era cierto, no era una exageración de parte de los espías que estaban trayendo desaliento al pueblo. A pesar de que eso era una realidad, Josué y Caleb no la estaban negando, simplemente estaban manteniéndose firme en su fe y su confianza en el poder de Dios, y esperaba que el pueblo de la misma manera tomaran esa decisión de confiar en Dios y no confiar en las palabras de aquellos líderes que se habían rebelado contra Dios y que se habían enfocado en lo negativo. Así que a pesar de los desafíos que aparentemente parecían insuperables, Josué mantuvo esa firmeza, esa fe, ese testimonio. Y al llegar el tiempo final, al estar acercándose los días finales de la vida de Moisés, es que entonces vemos cómo es que Dios opta por comenzar a preparar el ambiente para hacer ahora que Josué sea el sucesor de Moisés. Este acto también vamos a ver en la lección de hoy cómo esta transición o cómo esta presentación de la voluntad de Dios se llevó a cabo, de hacer que Josué fuera el elegido por Dios para ser el sucesor de Moisés. Y es aquí donde comienza a marcar una nueva etapa, un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Bajo ahora el liderazgo de Josué comienza esta nueva etapa. La semana pasada, cuando iniciamos la lección, estuvimos hablando acerca de cómo es que en aquel tiempo crucial, antes de tomar posesión de la tierra prometida, enfrentaron una pregunta, una situación, una prueba más, la cual demostraron que fueron incapaces de creerle a Dios, y esa decisión de no creerle a Dios le costó
el destino que fue sellado, donde las personas mayores de 20 años perecieron, donde sus palabras los ataron, los marcaron, y ese fue su destino. Al ellos no creerle a Dios, al ellos no confiar en Dios y preferir depender de sus propias opiniones, decisiones, de su propio sentir, cómo es que aquellos líderes, el castigo les llegó inmediatamente, pero el castigo del resto que se rebelaron le tomó esos 40 años donde perecieron allí mismo en el desierto. Ahora con esa fe, con esa confianza, con esa firmeza, con ese testimonio, es que Josué comienza a ser formado y separado por Dios para ser el sucesor. El versículo clave es parte del versículo que quiero hablar en esta primera parte. En esta primera parte vamos a estar hablando cómo Josué permanece en el tabernáculo. Y vamos a leer Éxodo capítulo 33, el verso 7 y el verso 11. El verso 11 en sí es el versículo clave, que nos dice entonces: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del tabernáculo. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Damos bendiciones a todos los que están conectados. Gracias por estar aquí. Bendiciones, saludos, hermana Iris. Nuestro pésame se lo enviamos y oramos por fortaleza igualmente. Bien, en esta parte ya estamos observando estas características que le he mencionado al principio acerca de Josué. Cómo es que Josué aprovechaba cada momento para aprender bajo el liderazgo de Moisés. No con la intención de ser el próximo, más bien su sencillez, su liderazgo era más bien la pasión que tenía él de buscar la dirección de Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. En Éxodo capítulo 30, se me traba la lengua. 33, el papel de Josué como la mano de Moisés, como la mano derecha de Moisés, se ve establecido ahí firmemente, se describe cómo es que él desempeñó ese papel como escudero de Moisés. En el versículo 11 específicamente hace esta descripción de cómo Moisés iba regularmente al tabernáculo de reunión. ¿Y quién estaba allí acompañándolo? Josué. El tabernáculo de reunión era el lugar donde cualquier persona que quería disfrutar de la presencia de Dios, quería pasar tiempo con Dios, buscar dirección de Dios, iba allí al tabernáculo, salía fuera del campamento para estar ante la presencia de Dios. Entonces, cuando Moisés iba allá, cada rato estaba delante de la presencia de Dios, pero cuando él regresaba al campamento, Josué, en lugar de regresar con Moisés al campamento, Josué permanecía allí en el tabernáculo. Él entendía que la mejor parte estaba allí en la presencia de Dios, estando allí en el desierto. Moisés hablaba cara a cara con Jehová. Tenía ese privilegio, esa oportunidad, esa dicha de tener ese acercamiento a Dios. Y le hago énfasis en esto porque vamos a ver más adelante cómo se relaciona esto con la formación de Josué. Cuando Moisés regresaba al campamento, dice: este joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Allí en la presencia de Dios, allí en esa tranquilidad, él iba disfrutando y aprendiendo también del liderazgo. Esos 40 años que estuvieron por el desierto,
formaron gran impacto en la vida de Josué. Con Moisés vimos que cuando él salió exiliado, cuando él salió huyendo de Egipto, después de haber matado a aquel egipcio, como estos 40 años que tuvo en el desierto aprendiendo, ahora trabajando para otra persona bajo la mentoría de Jetro, que luego se convirtió en su suegro y luego se convirtió en su consejero. Ese tiempo en el desierto moldeó el carácter de Moisés, fue preparado, además que ya tenía de la casa de Faraón, ya tenía el estudio, ya tenía la preparación, ya tenía las costumbres, el lenguaje de egipcio. Ahora viene a aprender durante los 40 años en el desierto de las costumbres de un extranjero, porque Jetro no era un israelita, no era parte de los israelitas, pero de allí aprendió a lo que es tener un orden, a lo que es ser un buen líder. Luego de ahí están esos otros 40 años en el desierto, donde él está trabajando con el pueblo, donde las direcciones que él recibe son directamente de Dios. Y allí está Josué al pie de Moisés aprendiendo. Así que los israelitas observaron esto, los israelitas se fijaron y se sintieron más a gusto con el liderazgo de Josué. Ellos, en lugar de sentirse abrumados por las imposibilidades, se sintieron más seguros bajo el liderazgo de Moisés, porque entonces ahora, en lugar de ver barreras inalcanzables, estaban viendo más la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Recuerden, la semana pasada le estuve hablando acerca de muchas veces nosotros nos fijamos y ponemos nuestra vista, nuestro enfoque, y nos podemos desesperar porque miramos la situación como un gigante y nos olvidamos que nuestro Dios es mucho más grande y poderoso, que las imposibilidades es el mejor terreno para que la gloria de Dios se manifieste. Y ese es el mismo concepto que le estoy tratando de explicar para que veamos y entendamos cómo es que los israelitas se sintieron más confiables, más tranquilos con el liderazgo de Josué comparado a aquel pueblo rebelde, porque también entendamos que ya Dios había cumplido el deseo de este pueblo, que los de los 20 años para arriba no entrarían. Así es que este nuevo grupo, esta generación de niños que se levantó viendo y escuchando también todo este proceso de sus antecedores y viendo ahora también cómo personas como Josué y Caleb estaban reforzándole la fe y esa confianza, donde ellos fueron testigos desde pequeño cómo la gloria de Dios se manifestó en la vida de sus antecedores y las consecuencias de ellos no obedecer. Así que ahora, en esta nueva transición, bajo este nuevo liderazgo, vamos a ver qué impacto tiene eso en la vida de Josué y cómo tú y yo nos podemos identificar. En esta transición ya sabemos que es elección de Dios. No fue elección de Moisés, no fue por preferencia, no es porque simplemente era el alcahuete que estaba ahí detrás de él y automáticamente le pasó a que fuera el líder. No fue así, es Dios mismo. Y para estar claro, para que el pueblo entendiera que era elección de Dios mismo, de la misma manera como Dios escogió a Moisés para llevar a cabo específicamente esa labor de traer liberación al pueblo para salir de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Ese fue el trabajo específico asignado a Moisés, y fue Dios que escogió a Moisés para ese tiempo y para hacerlo de esa manera.
De la misma manera que Dios escogió específicamente a Aarón para que fuera el sumo sacerdote, y cómo es que escogió a los levitas, cómo es que se le dio las instrucciones a los levitas para que ellos, al demostrar la fidelidad a Dios, otra vez léete toda la historia si no la sabes, cómo es que Dios los eligió a ellos, qué fue lo que ellos hicieron para ganarse el favor de Dios, para que Dios los eligiera y fueran entonces los que sirvieran, los servidores entre el pueblo y Dios. Y por qué Dios escogió a Aarón específicamente, fue su deseo, y se le hizo toda una ceremonia pública, se ungieron, fueron preparados sus vestiduras. Toda la vestidura tiene un significado, representa algo. La vestidura de sumo sacerdote, como también las vestiduras más simples que llevaban el resto de los sacerdotes que servían. De esa misma manera como Dios escogió, eligió y presentó delante del pueblo, ahora vamos a ver cómo es que Dios presenta delante del pueblo la decisión de que Josué sería el que seguiría a Moisés. Cómo es que Dios comisiona a Josué. Y vamos para eso, ver Números capítulo 27, y vamos a darle lectura a los versículos del 18 al 23. Números 27, 18 al 23. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Dios es el que escogió a Josué. Dios es el que había ya seleccionado a Josué para ser el nuevo líder de Israel. En ese versículo 18 hay una descripción clave. El por qué Dios lo eligió a él. Y es que en él hay un espíritu, en él moraba un espíritu. Hablando de ese espíritu de humildad, de servicio, de sensibilidad, un hombre espiritual, un hombre que honoraba y respetaba a Dios. Dios le dio entonces a Moisés estas instrucciones específicas, donde Moisés tenía que seguirla como todas las demás al pie de la letra. A Moisés se le da estas instrucciones a cómo es que él ahora va a presentar delante de la congregación para que todos tengan claro que eres el próximo líder. De la misma manera, como ya les dije, fue presentado Aarón con sus hijos y los demás y la tribu de Leví, cómo fueron presentados y separados. De esa manera, ahora Josué, como nuevo líder, sería el presentado frente a toda la congregación. Y hay tres gestos o tres partes de la ceremonia o hechos que hizo Moisés para confirmar este llamado de Dios, esta comisión de Dios hacia la vida de Josué. Entonces Moisés obedece en el versículo 18, versículo 18 de este capítulo 27 de Números: pondrás tu mano sobre él. Jehová le dice a Moisés: escógelo a él y vas a poner tus manos sobre él. Este gesto de la imposición de las manos indicaba que alguien o algo era apartado. Estaba simbolizando una transferencia de autoridad. Y cuando digo algo,
poner las manos en alguien, es simbolizando, dejando claro que está transfiriendo de esta autoridad de aquí para allá, de mí a esta persona, al imponer la imposición de las manos. O cuando se ponen las manos en algo, y en este algo se está refiriendo, o puede ser la ofrenda del animal, la ofrenda de sacrificio, que el levita, el sacerdote, tenía que poner sus manos sobre el animal que iba a ser sacrificado, donde está demostrando la transferencia del pecado de la persona. La persona que está trayendo la ofrenda, al sacerdote poner la mano sobre el animal, lo que está simbolizando la transferencia del pecado, simbolismo, no es literal, simbolismo, la transferencia del pecado del ofrendador al animal, y de ahí cuando se sacrificaba, esa sangre que era derramada era el simbolismo. Por eso es que entendemos que la palabra de Dios dice que para que haya perdón de pecado tiene que haber derramamiento de sangre, y ese era el ritual del sacrificio. Así es que la imposición de las manos en alguien era un simbolismo de transferencia de autoridad, o en las manos sobre un animal era la transferencia de pasar la culpa a esa... ¿El qué? El cargo a la víctima, al animal sacrificado. Así es que al Moisés poner las manos sobre Josué, estaba dejando claro que estaba transfiriendo, que él había sido apartado por Dios, específicamente apartado por Dios, y le estaba transfiriendo el liderazgo. El otro acto que vemos en esta parte de la comisión de Dios a Josué es en el versículo 19, cuando se dice: lo pondrás delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. Esto tenía que ser hecho público, no tras la tiendita, no en una esquina, fuera del campamento, no en un monte allá solito. Tenía que ser frente a toda la congregación. Y es interesante también notar, fijarnos cómo es que esto parece como que es raro, cómo es que tal autoridad puede ser transferida así porque sí. Moisés era el hombre líder de autoridad en la tierra. Sabemos que la autoridad suprema de nuestra vida es Dios, y nosotros tenemos como iglesia un representante aquí en la tierra que viene siendo nuestro pastor, el que es el líder, el que está al frente. En el tiempo, en el mundo antiguo, la autoridad venía de arriba para abajo, y lo que esa autoridad máxima, esa autoridad principal decía, ordenaba, hablaba, se cumplía y se hacía sin preguntar y sin duda. Su palabra es ley. La autoridad era de arriba para abajo. Pero para nuestros días, en esta democracia que nosotros vivimos en esta tierra, en esta nación de los Estados Unidos, la democracia en respecto a la autoridad no es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, porque es el pueblo el que decide si hacen o no, si quieren o no a la persona de arriba. Así que esto es para que nosotros entendamos la seriedad y la importancia de esta comisión, que esta autoridad suprema, lo que decía, así era. Así es que al él ponerle las manos sobre él, haciendo la transferencia de autoridad, a él hacerlo públicamente, lo está dejando claro que ellos están siendo testigos de que esto es serio, que esta comisión viene desde arriba, que es Dios el que lo ha elegido. La otra parte de esta comisión, de esta ceremonia, es en el versículo 20, donde dice: y pondrás de tu dignidad sobre él. En otras palabras,
tú vas a entregarle de tu autoridad. En el primer gesto, al ponerle las manos, le está transfiriendo el liderazgo. Al hacerlo público, está dejando claro que es la autoridad suprema desde lo alto, que es Dios, al resto del pueblo. En esta parte, en esta tercer gesto, se le está dando no toda la autoridad, pero parte de la autoridad. Le está dejando pasar, porque mientras Moisés estuviera en vida, Moisés seguía siendo el líder. Moisés seguía el principal. Así que esta autoridad, este tiempo de transición comenzó. Y al él hacerlo público y a él impartirle, entregarle a él parte de esa autoridad, está dejando claro como si fuera la misma transición de un rey a un príncipe. Así es que mientras, por ejemplo, fue el año pasado, ¿verdad? La reina de la reina de Inglaterra, ella mientras estuvo fue la que más estuvo en el trono. Y yo hasta llegué a pensar, ¿será que el hijo Charlie, será que el hijo muera antes de ella? Porque él parecía que estaba más acabado que ella. Ella todavía estaba dura, todavía estaba clara y estaba siempre envuelta en su función como reina de Inglaterra hasta que ella falleció. Pero hasta ese entonces, él, Charlie, su hijo, el príncipe, no se le llamaba el rey. Sí tenía sus otras responsabilidades y obligaciones hasta cierto límite, era el próximo en el trono, pero hasta que ella no falleció, él no tomó posesión. Y aquí vemos lo mismo. Moisés estaba cumpliendo y obedeciendo lo que Dios le mandó, donde comienza a ver esta transición, donde se tiene que dejar claro de que él es el próximo líder, y Moisés entrega parte de su autoridad al liderazgo de Josué. Josué no era Moisés y tampoco se podía esperar que todo lo que hizo Moisés lo iba a hacer Josué. Pero sí podemos pensar, podemos recordar, echándole para atrás mente a la historia, podemos ver las similitudes. Sabemos que él no podemos esperar. Cuando viene un nuevo líder a tomar posición de esa responsabilidad, no podemos esperar, no podemos exigir que esa persona sea igual que al que está reemplazando. Cada persona, cada líder tiene sus propias características, su propio estilo. En este caso, su propia unción. Yo diría que cada persona tiene su propia unción, su propia manera de ministrar, su propia manera de cómo trabajar en eso donde Dios lo comisiona. Así es que aunque no se puede esperar que Josué hiciera lo mismo o todo lo que hizo Moisés, sí podemos ver esa similitud en las experiencias que tuvo, donde Josué pudo observar aquel gran milagro del cruce del Mar Rojo, y bajo su liderazgo más adelante en la historia podemos ver que él le tocó cruzar y llevar al pueblo a cruzar el río Jordán, donde podemos ver de los milagros que él vio a través de la allá en Egipto y en el campamento. También bajo su liderazgo él vio milagros como cuando Dios azotaba con las plagas. También él lo experimentó. Lo que vio con Moisés, la estrategia que utilizó Moisés o que Dios le ordenó para que fueran a estudiar la tierra con 12 espías, Josué también lo hizo, pero con 2. Así es que estamos viendo la similitud, cómo es que
su liderazgo fue formándose y ahora estamos viendo cómo lo ejecuta. Él lo ejecuta, pero de una manera diferente a como Moisés lo ejecutó, porque Josué tenía una preparación, un moldeo, una mentalidad más militar que Moisés. Moisés no tenía esa mentalidad de militar, esa experiencia de militar. Él salió del palacio al campo, del campo al desierto. Y ahí es donde fue su adiestramiento, su preparación y su formación. Y lo que lo exalta más, que ya les dije, la diferencia de cómo es que Moisés tuvo esa dicha, ese privilegio de tener una comunicación abierta con Dios, donde cara a cara podía tener esa comunicación Moisés con Dios. A diferencia de Josué, Josué tenía esa comunicación con Dios allí en el tabernáculo, donde él buscaba de la presencia y dirección de Dios en la presencia en el tabernáculo. No quiere decir que Moisés fue superior a Josué. Lo que sí quiero decir es que hay esa diferencia y ambas son poderosas. Incluso ahora con Josué, este medio de comunicación que no era como Moisés, que se llevaba cara a cara, él tenía que utilizar este método como los hebreos aplicaron. Y para poder conocer la voluntad de Dios y discernir la voluntad de Dios, tenía que ser a través del sacerdote. Y utilizaban por medio, vemos en el versículo que habla y se prescribe que por medio del Urim tenía que presentarse frente a Eleazar. Eleazar hablaría por él y se le diría cuál era la voluntad de Dios a través de el uso del Urim. El Urim sacerdotal era el método que utilizaban para saber la voluntad de Dios. La primera vez que vemos registrado lo que es el Urim y el Tumim lo encontramos en Éxodos capítulo 28, verso 30, que dice: y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y él llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Y pondrás en el pectoral. Si tú no estás familiarizado, ¿qué es el pectoral? Si tú no estás familiarizado, ¿cuál es esa parte de la vestimenta del sumo sacerdote? Porque era solamente a través del sumo sacerdote que podía haber esa comunicación para saber cuál era la voluntad de Dios, si había que tomar una decisión o si había que, si era para saber y decidir si era culpable o inocente en cuanto a un juicio. Aquí está esta lámina o esta imagen de parte de la vestidura del sumo sacerdote. En su cabeza está la diadema que dice santidad, está cubierto. Ese es el pectoral, eso que ven frente a su pecho con esas piedras preciosas. Cada una de estas piedras llevaba el nombre, son 12 de ellas, cada una es diferente y llevaba el nombre de cada tribu de los hijos de Jacob. Sobre los hombros llevaban el nombre de todas las tribus. Recuerden que a José, sus dos hijos se le dieron la herencia y son los que están, son los dos hijos de José, son los que ocupan el lugar de la tribu de Leví y el lugar de José en los hombros. Pero en el pectoral, ahí en su pecho, ahí llevaban los nombres de los hijos de Jacob. Ahí están todos. En ese pectoral, en la parte de atrás, es donde llevaban el Urim y el Tumim. Sus nombres, ese es el nombre de esas dos piedras. Eran dos. Es incierto específicamente
de lo que es el Urim y el Tumim. Por lo general, la mayoría piensa y están de acuerdo de que eran dos diferentes tipos de piedras. El Urim es el blanco, el Tumim es el negro. Y sus nombres son palabras griegas en plural que significan uno, luz, luces, y otro es perfección. Yes, I think that's what it is. Luz y perfección. Sus nombres, Urim y Tumim, eran lo que se utilizaba para conocer la voluntad de Dios. El Señor le estaba dando por este medio la comunicación entre el sumo sacerdote y el pueblo. So, ahí ven en ese pectoral, en esta una duplicate, una réplica de la vestimenta del sumo sacerdote, y ven como que tienen un tipo de bolsillo, y ahí detrás, cerca del corazón del sumo sacerdote, era que se guardaban el Urim y el Tumim. El blanco positivo, la roca negra negativo. Y ahí se conocía, dependiendo de cuál salía, cuando había que tomar una decisión, dependiendo de lo que el sumo sacerdote sacara detrás del pectoral, se conocía la voluntad de Dios, si era sí o no. Pero en el caso de Josué era un sí, y por eso el Urim, que es blanco, luces, habla acerca de la voluntad de Dios, de que Josué era el elegido de Dios para ser el próximo en ser el líder del pueblo. Este era el método por el cual Josué, ahora se dejaba dirigir para tomar las decisiones y conocer cuál era la voluntad de Dios. El Urim y el Tumim eran colocados, ya les dije, cerca del corazón del sumo sacerdote, que estaba allí detrás del efod, donde se encontraba también el pectoral con las 12 piedras preciosas. La cita bíblica, si la quieres anotar para que te lo leas completo, es Éxodo capítulo 28, los versos del 15 al 30. Éxodo capítulo 28, los versículos del 15 al 30. En las escrituras, voy a hacer un alto aquí para hablar un poquito más de la forma en cómo nosotros nos comunicamos con Dios, o cómo Dios se comunica con nosotros. Ya les dije que Moisés tenía esa dicha, esa bendición de cara a cara. Aquí Josué, ahora para conocer la voluntad por medio del sumo sacerdote, tenían que utilizar estos instrumentos del Urim y el Tumim. En las escrituras vemos diferentes formas en las cuales Dios se había comunicado con el hombre. Desde el jardín de Edén, en donde nuestro creador caminaba con Adán y Eva, y después que el pecado original entró, vemos cómo el Señor ahora se comunicaba con solo ciertas personas, como por ejemplo Noé, Abraham y Jacob. Pero cuando el Todopoderoso se presentó ante el pueblo de Israel para darle los 10 mandamientos allí en el monte Sinaí, la gente pidió a Moisés que fuera él entonces su intercesor para que hablara con Dios. Éxodo capítulo 20, verso 19. Que dice: y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y a partir de ese momento, los medios de comunicación del Señor con el Señor cambiaron. Y ahora el pueblo de Israel solo recibía los mensajes a través de Moisés, a través de Aarón y a través de Josué. Más adelante vemos la historia a través de los profetas y también a través del uso del Urim y el Tumim. Ahora, después que nuestro Señor Jesucristo vino, entonces cambió totalmente de nuevo la forma de comunicación. Cuando el velo allí en el templo se partió en mitad,
ahora dando acceso libre, acceso al Padre. ¿Cómo? Por medio de nuestra oración. Y además de nosotros poder comunicarnos con Dios, y Él se comunica con nosotros a través de las Escrituras, a través de su palabra. Y ahí es donde nosotros encontramos la revelación de Dios, la revelación que necesitamos en nuestras vidas. No tenemos que depender de una persona intermediaria. No tenemos que depender de nada ni de nadie, ningún instrumento ni de ninguna otra persona. Nosotros tenemos acceso libre a la presencia de Dios a través de nuestro tiempo de oración, cuando nosotros hablamos con Dios, y podemos escuchar a Dios de manera audible, de manera cuando leemos su palabra, conocemos su voluntad. El Espíritu Santo ahora es el que intercede en nosotros y nos ilumina y nos ayuda a entender los tesoros de las santas escrituras de Dios. Aquel que es espiritual entiende. Hay personas que dicen que la palabra de Dios es algo tan difícil de entender. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, esa es la que nos ilumina a nosotros para entender los secretos, los misterios que hay en esta palabra. Además de que Dios es claro, nosotros hablamos el lenguaje de Dios, y por eso somos capaces de entender su voluntad y entender su revelación y tener esa comunicación con Él cuando leemos su santa palabra. Y cuando nosotros oramos, dedicamos tiempo ante su presencia, nosotros hacemos el alto para escuchar, estamos atentos y alerta en cómo Dios nos habla por medio de la misma naturaleza, las experiencias, a través de otras personas, por música, por diferentes maneras. Dios ministra a nuestras vidas cuando nuestro espíritu está afinado a Él. Por eso tenemos que pedirle a Dios que afine nuestros oídos para escucharlos y ser sensibles a su dirección y conocer su voluntad. Cuando oramos al Padre Nuestro, el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo: Padre nuestro, que se haga tu voluntad, no como la mía, que se haga aquí tu voluntad. Entendiendo que el reino de Dios es lo primordial, que sea su voluntad, que sea su nombre glorificado, que es lo mejor que vamos a hacer, que las decisiones que debemos de tomar en nuestra vida, presentarlas a Dios. Y eso es lo que aprendemos de la vida de Josué: consultar con Dios todo tiempo. Él aprendió eso bajo el liderazgo de Moisés. Josué constantemente buscaba la presencia de Dios, buscaba dirección de Dios, y pasaba el tiempo frente al tabernáculo utilizando también el medio de comunicación por medio del sumo sacerdote. No se esperaba que Josué liderara exactamente como lo había hecho Moisés, pues Dios había obrado de manera única a través de cada uno de ellos, como también Él obra igual a través de nuestras vidas. Él no obra de la misma manera sobre mí, como por ejemplo en el caso de la Iglesia del Calvario. Tenemos, gracias a Dios, somos bendecidos que tenemos a nuestro hermano Nelson, que nos ayuda con la enseñanza de la palabra. Nuestra hermana Seferina, que también muchas veces me saca de apuros cuando yo no puedo estar. Ella está ahí también para ayudar en la enseñanza y la instrucción. Nosotros somos 3. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra manera diferente de enseñar, nuestra manera diferente de explicar la enseñanza. No quiere decir que uno es mejor que el otro, simplemente somos diferentes. Y es injusto en que nosotros seamos comparados unos con los otros, o que ustedes como Iglesia del Calvario, o ustedes que tienen el privilegio de escucharnos, han tenido el privilegio de haber escuchado a nuestro hermano Nelson en varias ocasiones aquí ya. Ya más o menos tienen una idea de quién le estoy hablando. Así que no pueden esperar que él enseñe como yo. La última vez que él estuvo reemplazándome, yo estaba de viaje en Puerto Rico,
él, una cosa que seguía hablando y se le notaba su nerviosismo, él decía, oh, yo no enseño, ustedes esperaban a hermana Marilyn, yo no enseño como la hermana Marilyn, y como que pidiéndole perdón para que no quedaran decepcionados, pero no hay que estar pidiendo perdón y disculparse. Yo dije, es más, él tiene más habilidad que yo para explicar la palabra de Dios. Y yo lo admiro y a mí me encanta escuchar, a mí me encanta aprender de otros. Así es que entendamos eso. Dios usa nuestras vidas y cada uno de nosotros, Él trabaja y ministra nuestras vidas de manera diferente. Ahora que ha sido dicho por Dios a Moisés, dándole instrucciones, a él tú lo vas a hacer, lo vas a separar, vas a poner las manos, vas a hacerlo públicamente y vas a transferir autoridad sobre su vida. Ahora vamos a ver cómo este mandato divino comenzó a ejecutarse en la vida de Josué. Deuteronomio capítulo 31, versos 14 y 23. Y voy rapidito que ya me quedan 9 minutos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. El verso 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Vemos como en el libro Números, capítulo 27, está la registración, cómo es que Moisés, y se describe cómo Moisés llevó a cabo esta ordenación pública que acabamos de explicarles y señalarles con estas 3 diferentes métodos o 3 diferentes partes especiales específicas de las instrucciones de Dios. Aquí en el capítulo 31 de Deuteronomio es una comisión personal. Ahora es un tú a tú. Ahora tiene a Moisés hablándole de manera separada con Dios, dándole palabras de aliento, dándole esa comisión personal, apoyándole y animándole. Este encargo y la promesa de Dios a Josué la vemos expresada específicamente en este versículo 23 del capítulo 31 de Deuteronomio. Estas palabras de aliento es con la esperanza de que le sirvieran a él como refuerzo para esos días que iba a tener hacia adelante, a esos tiempos difíciles, a esos días difíciles que se le iban a enfrentar durante la conquista. Recuerden, desde el principio le estoy diciendo que Josué nunca negó la realidad de las dificultades que sí tenían al frente, de los gigantes que sí tenían al frente, de lo bien fortalecida que estaba la ciudad. Eso era una realidad y se conoce que no iba a ser una asignación fácil, no iba a ser un proyecto fácil. Mas, sin embargo, estas palabras de aliento, uno que había dado aliento al pueblo, ahora la está recibiendo de su mentor. La está recibiendo de parte del mismo Dios, porque Dios le ha prometido, yo estaré contigo de la misma manera que he estado con Moisés, de la misma manera que lo he empoderado, de esa misma manera yo prometo estar contigo, Josué. No te desanimes. Ahora es tiempo de accionar. Ahora es tiempo de la conquista. El mandato de ser fuerte y de ser valiente en las numerosas maneras que se menciona, hace el énfasis de la importancia y de la firmeza. Se menciona 3 veces en este capítulo 31 de Deuteronomio. Y si tú te has leído, estoy segura que tú te has leído Josué capítulo 1. Y si no lo has leído, te lo dejo de asignación. Léetelo y vas a encontrar que allí aparece esta palabra de esfuérzate y sé valiente. Lo dice 4 veces. Josué ahora podía encarar con valentía esta incertidumbre y el peligro que le esperaba más adelante frente a este liderazgo que ahora él estaba encargado, se le había dado encomendado. Ahora tenía la promesa y la voluntad de Dios sobre su vida.
Así que la preparación espiritual para el liderazgo se basa en la voluntad y en la promesa de Dios. Uno puede enfrentar los desafíos con valentía cuando sabe que Dios lo ha llamado y estará siempre presente. No hay promesa de que va a ser fácil. Las luchas van a estar, los conflictos pueden llegar, la oposición puede llegar, pero cuando estamos seguros en quién hemos creído y cuando nosotros tomamos posesión de esas promesas, podemos esforzarnos y ser valientes y caminar con paso firme y tomar posesión de lo que nos pertenece. Tomar posesión ahora de la tierra prometida. Josué ahora al mando del pueblo de Israel, porque ya Moisés partió. Recuerden, Josué no llevó a cabo su liderazgo hasta la muerte de Moisés. Ahora que tiene el mandato del pueblo de Dios, ahora el nuevo líder, ahora va a enfrentar la toma de posición. Ahora su asignación específica es ir a conquistar la tierra. Así es que una de las primeras cosas que hace Josué es escoger y seleccionar dos personas de confianza, dos personas preparadas, dos personas capacitadas. La Biblia no dice quiénes son ni de dónde salieron, pero sí él eligió, y yo estoy segura que fue con la dirección de Dios, a escoger a estas personas para que fueran, dos de ellos, para que fueran ahora a evaluar la tierra. Toda la tierra, todo el área que iban a conquistar, por donde iban a entrar, pero que específicamente su concentración fue Jericó. Ya Josué tuvo la dicha de haber ido y ver por sí mismo y ser testigo ocular de que realmente aquella tierra es de leche y miel en abundancia, es buena. Ya es evidenciado, ya se comprobó, y eso era para dar un refuerzo a su fe. Ahora es acción, ahora es momento de tomar acción, ahora hay que echarle mano y tomar posición por la cual era el tiempo de conquistar. Y aquí es donde viene esa destreza, esa habilidad de liderazgo militar, donde le viene a ser útil, escogiendo estos dos espías capacitados, confiables, para llevar a cabo esta misión secreta, para que ellos estudiaran entonces ahora cuál era la situación actual de la ciudad, para que estudiaran más bien cuál era la defensa. Recuerden, la primera vez no se les fue a pedir opiniones para ver y buscar estrategias, simplemente se les dio ordenanza: vayan, estudien, ven si es buena, si es mala, cómo es la cosa. Después ahora es que se van con instrucciones específicas estos dos espías para ver y estudiar cuál es su defensa, y de ahí poder entonces traer una estrategia, cómo estudiar y cómo entonces ir a atacar y tomar posesión. Todo esto dependiendo también de la guianza divina. Así que esta estrategia militar más bien era un acto de precaución, de cautela. O sea, trabajar con fe ciega tampoco es saludable, es muy peligroso. Hay que tener mucha cautela y mucha precaución. Y esto es lo que hace relucir esa parte de militar del liderazgo de Josué. Y también su dependencia. O sea que él nunca dejó de depender de la guianza de Dios. Nunca dejó de depender de buscar la dirección de Dios primero antes de actuar. No es que él actuó y buscaba dirección. Es primero, más adelante en la historia, hay un caso extraordinario de cómo él no consultó con Dios antes y confiando en sus numerosos éxitos, mandó un pequeño grupo a la batalla y salieron derrotados, hasta que consultó con Dios y Dios les reveló cuál era el problema. Además de aquel acto de espionaje, no solo como un acto de astucia, de habilidad militar,
sino también era una demostración, otra manera de demostrar su confianza en las promesas divinas. Otra manera de cómo el pueblo podía palpar, cómo en el liderazgo de Josué se veía que podían ir con certeza y con seguridad que el próximo paso que dieran iba a ser aprobado y guiado por Dios mismo, porque Dios es fiel en sus promesas, porque Dios es el que lo había llevado hasta allí, y aquello que parecía imposible era la oportunidad perfecta para que se manifestara su poder. Y una vez más se demostraba una y otra vez, cada victoria, una vez que entraron en acción. Sabemos la historia de cómo tomaron posesión de la tierra de Jericó, y en esa victoria cómo es que se demostró la fidelidad de Dios, y así sucesivamente. Ahora, les voy a dejar la clase hasta aquí, porque entonces la semana que viene vamos a ver qué sucedió, cómo las cosas fueron diferentes después de la muerte de Josué. En este caso, el ministerio en acción, ¿cómo aplica eso para nosotros? No somos militares, no somos soldados, pero sí somos seguidores de Cristo. Somos parte del ejército de Cristo. Nosotros sí somos líderes, somos llamados a ser líderes en nuestras casas, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en nuestras iglesias. Todos nosotros tenemos un papel de líder que hacer. No pensemos simplemente que estos son para el liderazgo de las 5 oficinas oficiales de la iglesia y del pastor, de los evangelistas, profetas. No, eso es para todo creyente. Todos nosotros tenemos el llamado a ser líder. Aún en un grupo de amistades, en un grupo de personas, somos llamados a ser líder. Cualquiera que sea el tipo de líder que estemos, recordemos que somos personas de influencia. Dios quiere revelarse a través de nuestro liderazgo. Él quiere revelarse a otros a través de nuestro liderazgo. Él quiere que nosotros entendamos que podemos permanecer empoderados y que nosotros somos comisionados por Él, y que nosotros podemos hacer la diferencia siempre y cuando estemos dependiendo de Él y confiando en Dios en todo momento. Todo paso que hagamos, todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que pensemos, todo debe de ir dirigido por nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos ilumina el paso, su palabra. Aprender a liderar mientras nosotros seguimos a Jesús es un esfuerzo de toda la vida. De toda la vida. Un esfuerzo de todo. No creas que lo has alcanzado todo. Aquellas personas que lamentablemente llegan a pensar que lo han alcanzado todo, que lo saben todo, pueden caer y pueden encontrarse con una realidad dura. Mantengamos humildes, mantengamos sometidos a Dios, nuestros oídos afinados a su voluntad, y que procuremos siempre inyectar fe, esperanza y nosotros mismos. Hay ocasiones que nosotros damos y damos y damos, pero hay ocasiones que también necesitamos. Y si en esos momentos donde no tengamos a nadie que nos deje esa palabra de aliento, podemos ir confiadamente delante de Dios y vamos a apoderarnos de esas promesas. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días en tu entrada y tu salida. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este tiempo maravilloso y esta palabra exhortadora. Padre, en esta hora enviamos palabra de esfuerzo, Señor, aquel que esté desanimado, que esté confundido, que se siente incapaz, Señor. Padre, que entienda que tú así lo has llamado, lo has comisionado, Señor, que tiene importancia. Son personas claves, Señor, dentro del cuerpo de la iglesia. Te damos gracias por cada una de estas vidas que nos has escuchado, Señor Jesús. Si hay alguien, Señor, que ha reconocido que necesita, Padre Celestial, la salvación en su vida, que en este momento pueda, Señor, confesar sus pecados, arrepentirse de ellos, entregar el corazón a ti, Señor, y que tú, Padre, le lleves a un lugar
donde puedas recibir la instrucción de tu palabra y la enseñanza de tu palabra, donde se enseña la sana doctrina. Gracias te doy, Señor, por cada oyente, por cada persona que se ha conectado, Dios del cielo. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias otra vez por acompañarnos a todos, que no los mencioné por nombre, pero Dios sabe quiénes son ustedes. Gracias. Otra vez los que también más adelante estarán conectándose. Con el favor de Dios, nos vemos en Iglesia El Calvario el domingo. Y los hermanos que estén en el área y no tienen un lugar, estamos allí en la 221 de la East, en Buffalo, Nueva York. Esta ha sido su hermana Marilyn Colón. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que esté en este momento. Dios te bendiga.